Una de las cuestiones que tenemos que hacer es el definir qué es esto de la dependencia en la vejez. Hemos estado hablando de esto y hemos estado hablando de que no se necesita, que necesitamos ir más allá de simplemente la edad cumplida y que ver cuándo si se llega a la vejez en dependencia. Y habíamos en la mañana hablado de 4 rubros, los hicimos, o 3, y le estoy agregando otra cosa, pero la vejez, o esa parte de la vejez cuando se entra en dependencia, es en estos rubros. Uno, cuando se depende de los demás para poder sufragar el costo de la vida diaria, como la alimentación y la vivienda. Un rubro muy importante es el asunto de la atención médica, ¿sí? Las cuestiones de farmacia, terapias, exámenes, hospitalización, y yo le agregaría algo muy importante aquí, que es lo de la prevención, ¿sí? Como les decía también en la mañana, yo mis relatos aquí de estas cosas se ven muy influidas en lo que oigo de estas mismas reuniones. Ya no me dio tiempo de cambiar cosas, pero sí voy a decir cosas distintas, especialmente por lo que se dijo antes de mí, justo en esta mesa, ¿sí? Entonces, hablamos de los cuidados a largo plazo, y también una cosa muy importante es que las personas envejecidas dependen también para su sostén en cuestiones sociales, como la familia, etcétera. Pero lo voy a dejar ahí para hablar de un solo aspecto de todos, que es el segundo, ¿sí? Entonces tenemos que planear la dependencia de la vejez, planificar respecto a eso, y se necesitan varias cosas. Uno, se necesita información, ¿sí? Ya se mencionó de que México está en cierta manera afortunado porque sí tenemos información. También estamos hablando de que necesitamos hacer una colaboración con otros países. Desafortunadamente, el resto de América Latina le falta información. Hay países que ni siquiera tienen información para esto. Y también tenemos que tomar en cuenta la heterogeneidad que tiene México. No podemos hablar de México y ya con eso pensar que estamos pudiendo resolver problemas o ni siquiera plantear problemas. Es distinto el México urbano que el México rural, el del norte que del occidente o que del sur o que el de la Ciudad de México, ¿sí? Todo eso se tiene que tomar en cuenta. La otra cosa es que si estamos planificando algo, es porque estamos buscando un futuro mejor. Y tenemos que discutir el futuro con una serie de cuestiones que son muy importantes. Es como esa canción de los años 50 de ¿qué será? ¿Será? Que decía que no podemos predecir el futuro. Pues eso es cierto, ¿sí? Pero también sabemos que el futuro es maleable. Lo podemos planear y hacer cosas que nos lleven a un buen futuro, ¿sí? Ese sería el trabajo de los actuarios. Hubo ocasiones en que predecimos en los años 70 que la seguridad social iba a tener crisis antes de que terminara el siglo. Nunca nos hicieron caso por cuestiones políticas y la crisis llegó con toda puntualidad. Ahora tenemos otras aventuras futuras y estamos diciéndole: las pensiones van a tener problemas, tampoco nos están haciendo caso. Y hay otras cosas más, como esto de la salud, y tenemos que realmente fijarnos. Se trata de los pasivos que se están adquiriendo por salud. En esta plática no voy a hablar de las otras cosas más que los pasivos por salud, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que tenemos esperanzas de vida mayores, lo cual implica morbilidad crónica e incapacidades con todas sus variaciones y asegúnes,
Y estos incrementos en las esperanzas de vida y también incrementan la morbilidad y la discapacidad, ¿sí? Y o al revés, la salud, hay unas interacciones entre eso, ¿no? Entonces, la dependencia va a expandirse. Eso es algo que podemos ver. La cuestión es realmente cómo conceptualizarlo, cómo medirlo y cómo medirlo a futuro. Entonces, vamos a necesitar imaginarnos cuáles son los requerimientos de salud. La plática del doctor Lozano me abrió muchísimas preguntas a lo que seguiría en algo como lo que les voy a mostrar en los siguientes minutos. Desde luego se requiere una renovación del sistema de salud, ¿sí? Y una cosa muy importante es el asunto de los cuidados a largo plazo, que ni siquiera se están tomando en cuenta, ¿sí? Es muy poco lo que se dice de eso. Por eso le puse el marquito rojo a ese cuadrito. Entonces, necesitamos prevenir, saber cuáles son los costos a futuro de esto. Vamos a hablar en términos de dinero, pues vamos a utilizar la medida del dinero, ¿sí? Algo se dice de cuáles son los costos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los pasivos económicos y sociales de esta carga de la enfermedad, ¿sí? ¿Y qué clase de proyecciones y escenarios se pueden hacer con eso? Fíjense que los pasivos sobre la vejez que se tienen calculados y de los cuales nos están asustando, pues son los de las pensiones, pero también va a costar la enfermedad. Aquí nos están diciendo, se necesita una cantidad de recursos equivalente al 160% del Producto Interno Bruto para poder enfrentar el costo de las pensiones. ¿Podemos pagar eso? Claro que no podemos pagar eso. Pues si hacemos ejercicios de cómo son las pensiones, cuáles pueden ser los costos en dinero de la enfermedad, va a resultar que son más caros los costos de la enfermedad que lo de las pensiones. ¿Y dónde están los diputados discutiendo eso? ¿Qué nos dice el gobierno de México respecto a esta planeación? ¿Qué nos decimos nosotros mismos que suponemos que estamos tratando este asunto? Tenemos que ir a eso. Bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, una propuesta mía muy limitada y que necesita mucha ayuda es el asunto de las proyecciones en forma de escenarios. ¿Qué pasaría si hiciéramos ciertas cosas? Y uno de los escenarios es, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Como lo que nos pasó con las pensiones en los años 70, ¿sí? Hay dos maneras de ver las perspectivas. Hay una que es a corto plazo, en donde uno se tiene que imaginar acciones y supuestos a corto plazo, pero que sean muy verosímiles, que de veras vayan a pasar. Le tiene uno que tener mucho cuidado de que de veras lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque se trata de la planeación para las cuestiones inmediatas y el asunto de los presupuestos. Entonces, pues los gobiernos cuando menos tienen que planear su sexenio o algo así, que también lo hacen, no estoy muy seguro de que lo hagan bien. Podría tener más ejemplos de lo que hacen mal que de lo que hacen bien, ¿sí? Y el otro asunto son la planeación a mediano y largo plazo. Esa planeación es como lo de la canción ¿Qué será? Será. No es para adivinar el futuro, es para que el futuro, cuando menos, no sea malo, ¿sí? Y se trata de construir escenarios que busquen el sostenimiento social, económico, y yo le agregaría ahí, después de oír lo que nos dice el doctor Lozano, las cuestiones de salud, cómo se nos viene la epidemiología. Bueno, esa cosa, ¿cómo se podría hacer? Vamos a pensar
porque en realidad son muchas otras variables las que se tienen que tomar en cuenta, vamos a pensar en las condiciones de salud y los costos. Primero, podemos aprovechar que las cuestiones demográficas tienen una inercia y una estabilidad que se podría casi garantizar que eso va a pasar, porque las cuestiones de mortalidad vemos hacia dónde están yendo, las cuestiones de fecundidad vemos a dónde están yendo, lo de migración es un poco más difícil, ¿sí? Pero también es manejable. Entonces, hay una base que tiene ciertas certidumbres, ciertas certezas que puede servir, y es el de la proyección demográfica, ¿sí? Y sobre esa proyección demográfica se pueden hacer imputaciones de incidencias y prevalencias de cuestiones de diabetes, de obesidad, de enfermedades crónicas de todo tipo, no es una cosa simple. Lo que nos dijo el doctor Lozano hace rato da idea de que es una complejidad impresionante y condicionada y llena de cuestiones bayesianas, que unas cosas dependen de las otras en el futuro, ¿sí? Pero se pueden hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si hacemos eso? Podríamos pensar a futuro las acciones que se hagan, cómo se podrían, qué impacto tendrían en términos de una evaluación de esas políticas y el impacto que pueden tener. Directamente preverlo, directamente medirlo, ¿sí? La otra cosa es que permite hacer estimaciones de los costos futuros, y dados los recursos que tenemos, permite pues decir cuál sería nuestra prioridad, en dónde debemos invertir y qué resultado podemos esperar. Yo habría dos cosas que podría decir. Uno de estos es que una acción de todas estas es el de la prevención, y decir, aquí hay un programa de prevención, a lo mejor el de diabetes o de algún otro tipo, que nos costaría tanto dinero implementar, y lo podemos imputar a futuro con un sistema, ¿sí? Y la otra cosa es, dado ese impacto, ¿qué le pasaría al costo de la diabetes? Y ahí podríamos encontrar que si invertimos algo ahora, nos vamos a salvar de muchas cosas, incluyendo dinero, que a lo mejor resulta el menos importante de todos, pero esa sería la forma, los sistemas que trataríamos de hacer. Ahora, ya tenemos un sistema desarrollado por el Colegio de la Frontera Norte que tiene muchas simplicidades y de alguna manera es repetitivo, ¿sí? Porque existen programas de estos. Lo que no hemos encontrado son programas amigables y que permitieran verlo dentro del contexto ya no solo mexicano, sino latinoamericano, cómo puede ser, por lo pronto, una proyección de población, ¿sí? Porque cuando se mete uno con los sistemas de Naciones Unidas o algo, hay una serie de modelos que no son igual, de modelos de parámetros de comportamiento demográfico que no son totalmente latinoamericanos o mexicanos. Y esto trata de ser así. Entonces, este es un programa, que no me voy a detener en él, que utiliza las variables normales de población actual, de mortalidad, fecundidad, y uno pone los datos que se quieran y puede hacer la proyección, ¿sí? Esta es una proyección inicial, este es el ejemplo. Hay que tener los números, me voy a ir muy rápido como por esto, porque no creo que tenga yo mucho tiempo, ¿sí? Pero entran los datos de fecundidad, entran los datos los otros eran los de mortalidad, entran los datos de fecundidad, entran los datos de migración, y en un momento dado aparece una
cuadrito ahí donde apretarle que dice calcular proyecciones y salen proyecciones por quinquenio, por edad desplegada, por decenio y todas las pirámides que se necesitan. Aquí, por ejemplo, tenemos la de 2010 y allá la de 2050 en un ejercicio. Y lo muy importante de esto, que es cuando empezamos a tener innovaciones, es que a ese programa le agregamos otro de construcción de escenarios. Y ahí hay una cuestión que dice capturar escenario, ¿sí? Y entonces aquí lo que buscamos es decir, las variables, las hipótesis que creemos que pueden funcionar a futuro en esto, por ejemplo, de una carga de enfermedad o de una incapacidad o de algo, van a ser estas prevalencias, ¿sí? Bueno, esta cuestión requiere algo muy importante. El asunto va a estar bien, va a ser bueno, dependiendo de la calidad de la información que se le meta, dependiendo de la calidad de los supuestos que se metan. Y entonces eso sí va a requerir un ejercicio muy fuerte de colaboración entre distintas disciplinas, entre los médicos y entre los sociólogos y entre mucha gente, para que digamos, si algo hacemos como esto, ¿qué impacto puede tener? Y se traduciría en estos números. Y entonces podemos hacer la proyección. Aquí tengo un ejemplo muy simple, que es de dificultad para caminar. Estamos haciendo un ejercicio que obviamente está muy elemental, en donde decimos, si la dificultad es para caminar en una población permanecieran iguales, ¿cuántas personas tendríamos con dificultades para caminar? Y entonces se dice, pues calcula las proyecciones y los escenarios, y ahí nos salen los números, dependiendo de las fechas. Bueno, pues podemos hacer lo mismo para diabetes. ¿Qué pasa si disminuimos la diabetes? Tenemos un programa de prevención en donde a futuro se van disminuyendo las diabetes, ¿sí? ¿Cuántos vamos a tener? ¿Sí? Y así cualquier otra cosa, ¿no? Nosotros hicimos una tesis por ahí de maestría con esta cuestión, en donde hicimos lo del asunto de la diabetes y tomamos los datos de cuánto está gastando el Seguro Social en atención a la diabetes, se lo imputamos a esto y nos salieron esa cantidad en miles, esas cantidades son en millones de pesos, Entonces estamos pensando que para 2030 se necesitan gastar 33,047 millones de pesos si todos los diabéticos fueran atendidos igual que los atienden en el Seguro Social. Y ahí acuérdense que los que están en el Seguro Social y tienen algo de esto, entre los viejos, es apenas el 20-25%. Aquí le estamos agregando el 80% que no tiene. Eso es lo que tendríamos que tener. Ya después hicimos otros ejercicios con otra tesis que se hizo mucho mejor hecha, con una serie de cosas, y resultó que es en realidad más caro que lo que está aquí, ¿sí? Resultó más caro. Este fue un escenario y lo estoy mostrando en este momento, nada más para anunciar que estamos trabajando en esto y que vamos a necesitar la ayuda de todo el mundo para poder hacer algo sensato. Tenemos la confianza de que nos va a decir cosas y que nos va a ayudar a pensar el futuro. ¿Qué será? ¿Verdad? Sí, bueno, yo mientras mi futuro en esta reunión ya se acabó y se los agradezco mucho.